Líder del grupo Wagner. Producción nos tiene todos estos detalles. Confirmada muerte de Prigozhin. Investigadores rusos confirmaron que el jefe del grupo Wagner, Sergei Prigozhin, estaba entre las 10 personas que murieron cuando su avión se estrelló el pasado miércoles, después de realizar pruebas genéticas. Prigozhin, quien encabezó un fallido levantamiento contra el Kremlin a finales de junio, había sido mencionado anteriormente como uno de los que estaba a bordo del avión privado, que se estrelló en un campo al noroeste de Moscú mientras se dirigía a San Petersburgo, pero hasta ahora las autoridades no habían confirmado su muerte. Como parte de la investigación del accidente aéreo en la región de Tver, se completaron exámenes genéticos moleculares, se lee en un comunicado publicado en el canal de Telegram del Comité de Investigación de Rusia. Según sus resultados, se estableció la identidad de las 10 personas que abordaron el avión, correspondientes a la figura de lo que decía la hoja de vuelo. Para Global 80, Bárbara Maoli. Bueno, así es, actualmente se confirmó la muerte del que era del grupo Wagner allá en Rusia. Como bien ya lo hemos mencionado, pasó un accidente de avión la semana pasada. Hasta el momento ya se confirmaron las 10 personas que iban a bordo y que coinciden precisamente con la hoja de vuelo que le habían suministrado pues al aeropuerto. Bueno, eso, el gobierno ruso se manifestó diciendo que no tenía nada que ver con nada de eso, porque parece que habían suposiciones de que ellos estuvieran, los organismos involucrados en un juguetito, ¿cómo te puedo decir? Para decirlo como tú hablas, que estaban acusando, hay gente que los acusa de que ellos tuvieron que ver con esa travesura, pero ellos dicen que ellos no tuvieron nada que ver con eso y lo han desmentido y que fue simple y llanamente un accidente aéreo. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo quiero tratar de pensar también que fue un accidente aéreo, sin embargo también sabemos que países como Estados Unidos también se han pronunciado después de este accidente, en donde han afirmado que fue Rusia quien lamentablemente ocasionó este accidente. Más allá de eso, también pudimos ver al presidente Putin manifestarse después de este acontecimiento, en donde afirmó que pues Prigozhin había tenido una vida bastante complicada y que se le esperaba para lo largo de su vida una vida también bastante compleja, ya que sabemos de que él estuvo 10 años en prisión. Después de haber pasado a prisión, él se convirtió en el líder de una cadena de restaurantes. En esta cadena de restaurantes el presidente de Rusia lo conoció y de esta manera él se convirtió casi en su mano derecha. De esta manera él se convierte en, como lo llamaban, el carnicero de Putin o el cocinero personal de Putin. Después de esto pues se expanden sus intereses y crea lo que es el grupo Wagner, conocido actualmente por ser un organismo militar y de inteligencia privado que llevaban a cabo operaciones tanto en Sudáfrica y en otros países también de Europa. Y pues lamentablemente tenemos que pensar que fue un accidente. También tenemos que recordar de que desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, Prigozhin se había pronunciado en contra del mismo Putin, ya que habían tenido bajas en sus tropas. Ellos no se encontraban totalmente de acuerdo de la forma en cómo se estaba manejando la guerra entre Rusia y Ucrania. Ya había una pequeña fricción dentro del mismo gobierno de Rusia con esta organización. Después de esto pudimos ver a Prigozhin que trató de levantarse en contra del presidente. Luego vimos a Bielorrusia también interviniendo dentro de esto, e incluso una de las cosas que a mí me sorprende es que él estuviera dentro de Rusia, porque una de las negociaciones a las que se llevó a cabo era que él iba a salir de este país y iba a quedarse, era en Bielorrusia. Él no tenía por qué estar dentro del territorio, así que a mí incluso me sorprendió la noticia cuando vimos que estaba viajando hacia Moscú. Eso me sorprendió, de San Petersburgo a Moscú, eso me sorprendió bastante. Y dije, bueno, ven acá, aquí quizás hay algún tipo de negociaciones que se están llevando a cabo de parte de esta persona junto con el presidente. También tenemos que saber de que era una persona que era casi la mano derecha de Putin. Entonces podíamos ver, o más o menos podríamos imaginarnos de que de una u otra manera, a pesar del levantamiento militar que ellos estaban teniendo, pues estaban tratando de hacer negociaciones. Eso es lo que podemos más o menos pensar. También tenemos que recordar que, si bien es el caso, como siempre tratamos de dar las noticias bastante imparciales, tenemos que recordar que hace poco tiempo también Estados Unidos tuvo una pequeña, ¿cómo lo podemos decir también para decirlo
Fino. Para decirlo fino, exactamente, se le extravió al Pentágono unos 2.000 millones de dólares. Exacto. Se estima precisamente de que estos 2.000 millones de dólares fueron suministrados al grupo Wagner para este levantamiento allá precisamente, y que fue por esto que ellos se levantaron. Sin embargo, se dice que Estados Unidos no contaba con que los rusos son muy rusos, como dicen ellos, de que ellos no se levantan contra ellos. Entonces, son diferentes teorías que se están manejando, así que lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente pues tratar de dentro de todas estas noticias, tratar de conseguir la imparcialidad y tratar de ver un poco con una lupa, un poco más de cerca, de cómo se maneja la geopolítica, como siempre lo hemos dicho. O sea, tratar de ver el panorama entero para que nosotros podamos pues también sacar nuestras propias conclusiones y no quedarnos únicamente con lo que nos dice una sola noticia. Así es, así es. Vamos a esperar porque todavía que ya queda mucha tela por donde cortar, pero me llamó mucho la atención lo de Putin. Si usted ha vivido intensamente, usted lo que le espera es intenso después de ahí. Así es. Oye, qué fino. Así Oye, es. me estamos entre finura hoy. Pero definitivamente yo también me llamó mucho la atención que ese señor viajara con su lugarteniente, con su equipo, con su anillo. Que viajaran todos juntos. Todos juntos, eso me llamó mucho la atención. Cuando ese tipo de gente lo que trata es de estar desligado lo más que pueda, o sea, muy distante de su mano derecha, del otro, para que si algo pasa por aquí, que no se quede la organización en el aire. Pero prácticamente le llevaron en la cabeza a la organización. A la organización casi entera, exactamente. Sí. Entonces ahora incluso tenemos que ver quién va a quedar al mando del grupo Wagner, si se va a disolver esta empresa, cuáles van a ser los siguientes pasos que se van a tomar. También me sorprendió muchísimo eso, incluso estaba conversando con varias personas que obviamente compartimos todo este tema de la geopolítica, con varios colegas, e incluso al principio pensábamos de que era un doble de Sergei, de Prigozhin. Pensábamos que al principio no era él, pensábamos que decíamos como, bueno, es muy extraño realmente de que viajen todos juntos. Muy ingenuo eso. Exactamente, o sea, fue como muy... ¿Cómo ese tipo piensa que va a salir desapercibido así? Que va a pasar desapercibido saliendo de un aeropuerto, aunque sea un aeropuerto que privado, porque tener un jet en su casa. ¿Cómo él piensa que no lo van a estar chequeando? Claro. Ya no hay nada, óyeme, ya no hay nada que se haga. Bajo la luz del sol, ni la oscuridad de la noche, nada que usted haga no está grabándose o no se sabe. Los organismos de seguridad de cada país, todo se sabe. Ya no hay problema, ya usted está limpiando los zapatos y el muchachito limpia bota, tiene un celular con cámara que lo está grabando, o si no está grabando la otra gente que quiere grabar gente limpiando zapatos, o si no están las cámaras del parque donde usted está, o de la plaza, o si no están las cámaras de la calle, que son las de la seguridad del país. Por ahí que prende. Así es, ya definitivamente no tenemos casi privacidad. No hay privacidad. No hay. Es verdad, es verdad. Vamos a pasar a otras infos.